Cuando leemos normalmente el texto bíblico, es claro que Dios es un Dios que habla de verdad, dice la verdad y pretende que sus hijos hablen la verdad. Ahora hay un suceso interesante en Génesis 12, en donde Abraham va a entrar con Sara a Egipto, que era su esposa, y deciden no decir la verdad. Vamos a ponerlo en términos simpáticos, no decir toda la verdad. En realidad dice que es, como Sara era muy hermosa, decide decirle al faraón y a todos que es su hermana, porque tenía temor que si fuera su esposa lo mataran a él. Entonces hacen ese arreglo, o no sé si Abraham convenció a Sara o cómo fue, pero entran a Egipto y le va bien a Abraham con esa mentira. Le hacen obsequios, hasta que el faraón se aviva, que no era verdad, que no era así, que era la esposa, y le dice a Abraham: ¿cómo me hiciste esto? Imagínate si yo hubiera hecho algo, es tu esposa, el castigo que yo hubiera tenido, ¿cómo me haces esto? Y Abraham le explica que lo hice porque yo tenía temor de que me pasara algo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero resaltar de ese texto es que llama la atención y uno espera una censura fuerte de Dios acerca de la actitud de Abraham. Pero no hay una censura clara y fuerte de que Abraham no dice la verdad de quién es Sara cuando entra en Egipto. Entonces ahí el concepto de verdad, desde el punto de vista del relato bíblico, se me hace muy complicado. Y como estoy con un rabino y con un cardenal, es muy bueno que echar luz quizás sobre ese pasaje un tanto controversial acerca de la verdad más pura, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos como un concepto acerca de ella. Todo ese párrafo es un párrafo complejo. Más allá de las distintas exégesis, uno quiere hacerse una exégesis propia, quiere tratar de interpretar qué pasó a través de la simpleza del texto. Leyendo el texto en sí mismo, ¿qué me dice el texto? Porque evidentemente que es difícil. Abraham tiene miedo. Es lo primero que sale. Lo que le dice es, di que eres mi hermana. Los sabios del Talmud dicen que realmente era que Sara era hermanastra de Abraham, o sea que no mintió en ese punto. Pero tendría que haber dicho que es la mujer. Vimos a la postre que cuando el faraón la lleva a ella a su palacio, Dios aparece en sueños al faraón y le dice cuidado, que es la mujer, y es Dios quien le dice al faraón que ella es la mujer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tal vez una de las tantas explicaciones de ese párrafo pueda llegar a ser que Abraham tenía fe en Dios. Decía, una fe especial, decía, yo no voy a decir de entrada toda la verdad, porque esto puede llegar a perjudicarme, me pueden llegar a matar. Así dice el propio texto. Y Dios me va a ayudar. Seguramente que Dios me va a ayudar. No voy a ser tan explícito, Dios me va a ayudar. Evidentemente, toda la situación es difícil, pero esa es la grandeza de la Biblia, que me relata personajes, me relata hombres de carne y hueso. No me está relatando máquinas que hacen todo perfecto. Me muestran dudas, temores, valentía. De repente hay un Abraham que lleva guerras adelante, ¿sí? Para rescatar a su sobrino Lot. Y otros momentos de una valentía, de un coraje impresionante. Y de repente momentos que no sabe exactamente cómo resolverlos. Bueno,
lo resuelve diciéndole a Sara, mira, decí esto, que era parte de la verdad, no era toda la verdad, y tal vez con la esperanza de que si alguien quiere llegar a tocar a Sara, Dios ya va a ir en su encuentro. Pero la pregunta vuelve en un pensamiento circular, volvamos a la pregunta original. ¿Acaso se puede no decir toda la verdad en aras a la paz? Ese es el punto. Y hay una respuesta talmúdica al respecto. El Talmud dice, se puede tergiversar un poco la cosa en pro de la paz. ¿Cómo? ¿De dónde se deduce eso? Siempre cuando hay una afirmación hay que ir a la Biblia para saber que la afirmación tiene sus raíces bíblicas. Entonces, esos sabios del Talmud dicen lo siguiente. En el capítulo 50 del libro de Génesis, cuando los hermanos de José fueron a la tierra de Israel y enterraron a Jacobo, al padre, entonces vuelven todos a la tierra de Egipto y tuvieron miedo que una vez que Jacobo haya muerto, José tome venganza de el hecho de que ellos lo hayan vendido como siervo. Nos acordamos bien de la historia, los hermanos lo vendieron como esclavo a José. Entonces los hermanos se reúnen alrededor de José y le dicen, vamos a hacerlo así en simple, querido José, papá dijo antes de morir que tenemos que estar unidos, que nos tenés que ayudar. Y José dice que nos tenés que perdonar porque te vendimos como esclavo. Y en ningún lugar antes dice en la Biblia que Jacobo le dijo a sus hijos eso. En ningún lugar se lo dijo. Entonces el sabio del Talmud dice, de aquí tienes una prueba que por la paz se puede hacer una pequeña mentirita. No es una pequeña, no es una mentira total. Pero después se dan más ejemplos. Viene otro sabio y dice, no solamente que podés así no decir totalmente la verdad, es una mitzvah, está muy bien, es una orden no decir la verdad. ¿Por qué? Dios mismo nos enseña esto, porque cuando Dios le dice a Samuel, vete a Belén y unge allí como rey a David, entonces Samuel dice, pero si yo voy a Belén y lo unjo como rey a David, entonces va a venir Saúl y me va a matar. Entonces, ¿qué dice Dios? Dios dice, bueno, ve y lleva allá contigo unos animalitos, así todos van a saber que vas a dar una ofrenda en Betlehem, en Belén, y en secreto, ahí se entiende que al apóstol lo hizo así, en secreto vas a ungirlo a David. Cuidado. Esto es en muchos aspectos que son muy, muy evidentes. Pero hay momentos donde tenemos grandes dudas. Y hay un concepto talmúdico que se llama robarle la conciencia al otro. ¿Qué significa? Que el otro debe saber algo y uno no se lo dice. Pero a veces uno está frente a esa disyuntiva. ¿Tengo que decirlo o no? ¿Le estoy robando la conciencia o no? Uno de los problemas grandes se suscita cuando estamos frente a alguien que tiene una enfermedad terminal. ¿Hay que decir la verdad o no? Es un tema. Es un tema muy grande porque, por un lado,
hay quienes dicen que sí, porque que tiene que estar consciente, tiene que saber. Por otro lado, hay quien dice que la realidad es esta, que cada uno sabe, siente, es como que siente qué es lo que le pasa, y cada uno de alguna manera, entre comillas, no quiere escuchar la verdad. No quiere. Alguien me cuenta de un famoso profesor de la Facultad de Medicina que tenía un cáncer de hígado y él pensaba que tenía no sé qué disfunción de hígado hasta morir. O nunca me voy a olvidar como una vez justamente era la víspera del Día del Perdón, un amigo de bendita memoria, un rabino, nacido en Jerusalén y de gran prosapia rabínica, un sabio, que enseñó en el seminario rabínico también, con quien tuve una gran amistad y de quien aprendí muchísimo. Entonces fuimos a ver a una señora que estaba mal, era muy fumadora y bueno, había desarrollado un cáncer en los pulmones. Y sabíamos que estaba mal. Y cuando nos despedimos, él le dio fuerza, vas a estar bien. Y yo sabía, era una persona muy inteligente, esta señora. Y cuando salimos, yo salí con esta imagen, que ella entendía que él le estaba brindando una oración y proyectando algo bueno y diciéndole algo bueno, aunque la cosa era muy grave. Y él me dijo en ese momento, ojo, me está hablando de la vida, su experiencia de vida. Me dice, no hay que decir toda la verdad. No hay que decir. Cuidado, es un tema muy, muy discutido. No hay que decir toda la verdad. Bueno, son distintas situaciones frente a este tema tan especial. Sí, la verdad no se compra envasada. Se supone un camino hacia el encuentro. Uno encuentra la verdad a través de ese camino. Y ese camino no termina acá en esta vida. A mí me impresiona mucho un versículo final del Salmo, ¿no? Me saciaré de tu presencia. O sea que recién la gran verdad va a ser, que nos va a saciar totalmente, va a ser en aquel encuentro definitivo. Pero mientras tanto vamos progresando, ¿no? Y es la pedagogía del aprendizaje que usamos en las escuelas, ¿no? En la clase de física entra el profesor y dice, la primera clase, bueno, esta materia es física, ustedes nunca la estudiaron. Vamos a ver la cuántica. Claro, los chicos no solo no entienden nada, sino que odian la materia y si pueden hacerse la rabona, se van a hacer la rabona. Porque, o sea, en el acompañar, en la transmisión de la verdad, en el acompañarnos, me gusta más decir eso, porque nadie da el 100% de la verdad a otro. Da lo que tiene y recibe del otro y están en camino hacia el encuentro con la verdad. Creo que uno tiene que expresar lo que sabe en la medida en que el otro me lo puede recibir. Si yo me excedo de eso, lo empacho. Claro. O sea, es como un empacho, ¿no? Entonces uno no puede digerir cuando está empachado. Paso a paso. Y así también recibimos nosotros el camino de la verdad. En el diálogo mismo lo vamos recibiendo así, ¿no? Sí.
Usted ponía el ejemplo de los que están en el último paso. Y está esa ambivalencia que saben, pero le gusta que le den algún consuelo, que le digan algo, o que no se le digan tan cruda, pero por otro lado saben que es cruda. O sea, es un misterio todo eso. Pero en el camino de la verdad siempre hay que ir en la medida que la podamos recibir. Porque la verdad es un encuentro, son pequeños encuentros. Y la verdad es una epifanía del ser, ¿no? O sea, verdad, bondad y belleza son lo que constituyen a todo ser. Y uno se encuentra con pequeñas epifanías y va progresando hasta la definitiva epifanía de la verdad, la bondad y la belleza, que es ese saciarse del rostro de Dios con el cual nos vamos a encontrar. Pero supone un camino, lo cual no es relativismo, sino es el camino de la vida, el camino de la vida. Hay cosas que uno descubre a cierta edad y que por más que se la hayan dicho, no las entendió en su momento. La frase de Dios a Abraham creo que nos indica lo que es la conducta del camino, ¿no? Caminar en la presencia de Dios y ser irreprochable, es decir, ese ir caminando en la explicitación de la verdad, la cual explicitación se da siempre con un encuentro cada vez más hondo con la verdad. Lo que usted dice realmente lo suscribo. La verdad es una cuestión, sin entrar en relativismos superficiales, es una cuestión que se va haciendo a través de una senda, y la aplicabilidad de conceptos referentes a cómo transmitir esa verdad, la verdad de un dolor, de una situación, depende de mucho. O sea, la verdad es única, hay una situación, pero cómo manejarla es una cuestión de la persona, de un camino que se va haciendo con esa persona, de coyunturas. Recién conté de esta mujer que sufría esta enfermedad. Me vino a la mente el caso exactamente opuesto. Una mujer joven, médica, que se le descubrió una leucemia, pero realmente muy grave, los distintos tipos que hay, y vivió de acuerdo, fue a Estados Unidos, tratamientos, y vivió como 15 años con esa leucemia. Y de mi comunidad, Nora, y se juntaban varias cosas: las ganas de ellas de vivir por sus hijos, por el crecimiento de sus hijos, de su familia, y la fuerza que hacía por seguir con vida. Y ella misma me decía, cada vez que la llama por teléfono, le iba a visitar, una cosa simple: que la llame, nada más, que hable de alguna manera del alma, pues estas son cosas totalmente intuitivas. Cuando ella me pintaba los panoramas tan oscuros, yo le decía: vas a poder. Déjame de pavadas, vas a poder. Me decía: mira, los análisis salieron mal, vas a poder. Pues se mejoraban, iba, venía al templo con el oxígeno. Después le poníamos targets en la noche de objetivos, perdón, en la noche el día del perdón, el día más importante. Entonces
que ella diga las páginas y haga lecturas alternadas en el templo, explicándose. Y una mujer que sufría mucho. Cuando me enteré que se compró un nuevo vestido para esa noche, le dije, lo vas a usar. Y alguien que sufre tanto del cuerpo, arreglarse para estar bien. Y cómo seguían de alguna manera pasando los días y los meses. Y ella sabía, hablando la verdad, sabía la verdad total, era médica, ya haría sus propios análisis, sabía exactamente las drogas que le estaban dando y todo lo que estaba pasando. Se aferraba de alguna otra manera a la vida, sabiendo esta verdad, con la otra verdad, esa verdad de la fe, la verdad de subsistir. Los médicos ni sabían cómo seguía viviendo. Aquellos que la conocieron de mi comunidad, si escuchan este momento, van a saber, salió un libro acerca de ella, que ella misma escribió sabiendo que se está acercando al final. Y por eso, el camino de la verdad y cómo manejar el tema de acuerdo a la circunstancia, y que la verdad tiene muchas facetas. La verdad absoluta es Dios, en nuestra concepción. Hay una frase que dice: todo lo que uno dice debe ser verdad. Siempre, pero no siempre hay que decir todo. Y San Pablo dice algo muy, muy interesante. Cuando él dice que digamos la verdad unos a los otros, él le agrega digan la verdad en amor. O sea, la verdad como un elemento único muchas veces puede dañar si no se dice en el momento, en las circunstancias, como se dijo, en la medida que la persona lo puede recibir adecuadamente, y tomando estas palabras del apóstol Pablo, encerrarse en el amor. O sea, el amor es el eje, la ruta sobre la cual debe transitar esa verdad. Porque el solo hecho de decir la verdad por decir, sacarse de encima de si uno dice la verdad, puede producir daño, con el ejemplo terrible pero muy genuino de la vida, de verdad que sucede, el sufrimiento. Y uno descubre, por lo menos en mi caso, yo hace 20 o 30 años tenía muchísimas más cosas que para mí eran verdad absoluta. Hoy ya cada vez tengo menos. Tengo verdades absolutas, la existencia de Dios, por supuesto. En el caso como seguidor de Cristo, la persona de Cristo, la revelación de la palabra de Dios, la importancia del amor, pero uno se va dando cuenta que muchas cosas que uno tenía como una verdad que defendía a capa y espada no eran tan verdad y no era tan necesario defenderlas, porque no era el momento, o no era la circunstancia, o no era hacia la persona a la cual yo tenía que dar eso. De manera que acá el tema de la verdad tal cual se está presentando, de ninguna manera ninguno de nosotros está negando el valor y el concepto supremo de la verdad, pero sí tiene que ir acompañada de otros condimentos en la mesa para poder ser recibida, como dijo el cardenal, para que no nos empache. Tenemos que agregarle condimentos, porque si no se transforma en una verdad fundamentalista,
en la cual me planto, esta es mi verdad, y no me importa lo que a vos te pase con lo que yo digo de mi verdad, que muchas veces está muy lejos de ser la verdad. Por eso mi pregunta es, ¿cuál es entonces el sentido de la palabra, esta es la verdad? ¿Cómo construimos si llegamos a decir, porque hoy escuchamos mucho, la verdad es esto, la verdad es lo otro? Bueno, en ese peregrinar de la búsqueda de la verdad como valor, pero también como momento y como condimentos para entregar cuál es la verdad y cuáles son los caminos realistas y genuinos que tenemos para acercarnos juntos hacia ese concepto de verdad. Primero, una anécdota, un relato, una explicación, anécdota porque tal vez alguien se lo haya dicho esto a un rabino en el momento que le dijo, bueno, te tomamos como rabino de nuestra comunidad. Hay dos momentos, de acuerdo a nuestra tradición, que la comunidad espera a que el rabino termine la oración porque generalmente él es el que más alarga la oración, para después continuar en el rezo. Una de esas oportunidades es cuando se lee la proclama de la fe, que empieza con el versículo del libro de Deuteronomio, oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno, y después sigue con 2 párrafos del Deuteronomio, y termina con un párrafo del libro de Números, que termina con la frase, yo soy el Eterno vuestro Dios. Inmediatamente después empieza una oración que empieza con la palabra verdad. Y entonces hay que juntar ese último párrafo con la primer palabra de la oración que sigue, yo soy el Eterno vuestro Dios, verdad, o el Dios de verdad, que también es un versículo en Jeremías. Entonces, hasta que el rabino no termina de decir la palabra verdad, la comunidad espera. O sea que lo primero que la comunidad está esperando de un rabino, que diga la verdad. ¿Y en qué otro momento también se espera que el rabino termine la oración para seguir con el rezo? Hay una oración central que se llama la oración de las 18 bendiciones. Y realmente son 19 y forman un cuerpo importante de la estructura litúrgica. Y cuando el rabino reza, no es el que oficia necesariamente, está el oficiante y todos esperan hasta que el rabino termine esa oración. Se supone que él es el que más la alarga, termina con la palabra paz. La otra cosa que se espera de un rabino es, o sea, por un lado que diga la verdad, pero cuidado, que sea una verdad conducente a la paz. Hay que saber cómo manejar las cosas. Y ahora, si quiero juntar todo esto con la cosmovisión cristiana, y judía, plenamente judía, pero donde el cristianismo enfatizó más ese punto, que es el punto del amor. Todo esto empezó con, oye Israel, el Eterno, ¿sí? El Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Yo creo que no podemos desligar estos tres conceptos. El amor, la verdad en sí misma, no nos sirve para nada. Solamente una verdad que no sea conducente, que no esté ligada a una verdad que ayude para la paz, una verdad que no esté ligada al concepto de cariño y de amor al prójimo. Siempre en Deuteronomio aparece
que harás lo justo y lo bueno, sí, lo justo y lo bueno. Es un elemento más de la vida. Es un elemento, en general, los elementos en la vida vienen, para que tengan sentido, tienen que venir ligados. Esto enseña el judaísmo. Si me permite, les voy a introducir así un ejemplo así bien, bien significativo que desarrolló mucho un pensador que se llamó Franz Rosenzweig, allí por los años 20 en Alemania, y que explayó en un libro que se llama La estrella de la redención. Él dijo, los griegos tenían 3 elementos. Por un lado el hombre, por otro lado Dios, por otro lado la naturaleza. Y no estaban ligados entre sí estos 3 elementos. El judaísmo, o sea, como si fuese un triángulo, el judaísmo los ligó. Y entonces son 2 triángulos que se superponen formando la estrella de David. ¿Cómo es que los ligó? Entre Dios y la naturaleza está la creación, hay un acto creativo. Entre Dios y el hombre está la revelación. Y entre el hombre y la naturaleza está la redención. Por eso, si se pone, queda como una estrella de David. En una palabra, yo creo que es muy acertada la esencia de este pensamiento. Los pensamientos, los conceptos, esto es muy judío, pero creo que es correcto, la vida me lo va mostrando, están concatenados. Diría que el amor es una verdad en sí misma, entre comillas, la verdad es una verdad en sí misma, y estábamos hablando, y la paz debiera ser una verdad en sí misma, pero para que vayan juntas, para que pueda cada una desarrollarse, deben ir juntas. Una paz que no es verdadera no es paz. Un amor que no es verdadero no es amor, es conveniencia o satisfacción de instintos. La verdad debiera estar sujeta a esos principios. Yo hablo del amor y que va con la verdad y con la belleza, son los 3 trascendentales del ser, ¿no? Y eso crea la armonía, que es la paz, ¿verdad? La paz es la armonía de la convivencia, pero amor, verdad y belleza van juntos, son el ser es eso. Y usted mencionó los fundamentalismos. Un fundamentalismo es la explicitación de una verdad separada del amor y la belleza. Por eso los fundamentalismos son grotescos, no tienen belleza, y son malos. Repasemos los fundamentalismos de las dictaduras del siglo pasado. Malos y grotescos. Porque a esa verdad tan separada del amor y la belleza le falta vida, es una idea. O sea, el fundamentalista se aferra a una idea que nada tiene que ver con la verdad que quiere expresar, la sacó, la descontextuó, se enamoró de la idea. Es un nominalista, si se quiere, Claro. y quiere imponer esa idea. Y por eso crean siempre división, crean guerra, crean enfrentamientos, ¿no? Yo le tengo mucho miedo dentro mismo de nuestra feligresía, ¿no es cierto?, a posturas de tipo fundamentalista, porque le falta
la unidad de la verdad con el amor y la belleza. Como que no la toleran, ¿no? Y es solamente la explicitación de verdades. Pero la verdad es algo más que esta explicitación de verdades. Entonces, cuando uno organiza su vida en torno a la búsqueda de la verdad, inmediatamente entra en relación con la bondad y la belleza, el amor, y va creando la paz, la armonía. Cuando uno organiza su vida en relación a una explicitación de la verdad y la erige como la verdad, no le entran balas. Claro. Y al no tener verdad y belleza no sabe hacer la paz. Y empiezan las discusiones, ¿cierto? Siempre cuando hay intercambio de ideas teologales, tiene que darse en ese ámbito de fraternidad, como están cuando se juntan nuestros teólogos interconfesionales o ecuménicos, que dan por sentado eso. De alguna manera, creo que el problema es cuando uno cree que puede dominar la verdad, o sea, que la posee. La verdad no lo posee a uno, sino que uno posee la verdad. Y cuando uno cree que posee la verdad como un bien que puede manejar y manipular y estar arriba de esa verdad y erguir esa verdad como de una manera ofensiva, es que está lejos de la verdad. Que fue el problema que a la luz de la lectura del Nuevo Testamento hubo con Jesús. Jesús era inmanejable, no lo podían manejar, no lo podían categorizar, se escapaba de todas las categorías que tenían los fundamentalistas desde esa época, ¿no? Que no eran todos, por supuesto, sector. Entonces, la verdad es verdad en tanto yo no me considere dueño de ella. Cuando la verdad me posee a mí, estamos bien. Cuando yo creo poseer la verdad, tengo una línea amarilla quizá de que me estoy transformando en un fundamentalista. Y empiezo a ser peligroso. Es que el único poseedor de la verdad es Dios. Eso, distintas oportunidades lo he manifestado acá, que por así decirlo, en el sello o en el anillo, antes los reyes sellaban con el anillo de Dios, dice la palabra verdad. Está en sus manos la verdad. Está en sus manos. No hay... Ahora, el manejo de la verdad, que es el tema nuestro de hoy, bueno, requiere parámetros. ¿Cómo manejo yo lo que considero mi verdad? Y los parámetros que deben servirme como apoyos para manejar la verdad tienen que ser la búsqueda de la paz y la búsqueda del amor. Si no, la verdad que yo tengo se transforma en un fanatismo. Si es una verdad donde el último objetivo es dominar al mundo, que todos piensen de esta manera, que todos sean definidos a través de estos parámetros, porque esto es la verdad absoluta, llegamos a la mentira absoluta. La verdad es algo muy sutil. Ahora, hablando de la verdad de la fe. Es una cuestión muy sutil. Cada uno siente a Dios dentro de la misma religión. Nosotros cuando empezamos un rezo, que es ese rezo básico que aludí antes, empezamos diciendo: Dios nuestro de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué lo decimos así acá? Si ya dije Dios nuestro de nuestros padres, ¿para qué explicitar? Y hay quien dice, porque la manera que Dios se relacionó con Abraham fue de una manera, con Isaac fue de otra, y con Jacob fue de otra. Claro. Que la relación de Dios con cada uno de nosotros es tan distinta como la de nuestros padres con cada uno de nuestros hermanos y con nosotros mismos. Y cada uno tiene una verdad, entre comillas, una percepción de la vida que para él es verdad. Estamos hablando de la sutileza ya, no estoy hablando de ciertas materias
como por ejemplo la verdad de hacer el bien, la verdad de la justicia, la verdad del amor, de la misericordia, porque sin esto no construimos un mundo. Pero una vez que creemos en esos valores, tenemos que entender que vemos tantos colores y figuras como en un caleidoscopio. Cada uno es un mundo en sí mismo y merece un respeto. A mí me parece que ahí en ese concepto hay también, y está presente en el diálogo entre las religiones. Cada uno tiene una percepción profunda en su fe de Dios, que es la verdad absoluta, ¿no? Pero si yo no tengo la apertura de poder dialogar, como estamos haciendo ahora, acerca de mi punto de vista de la verdad, de mi percepción íntima, profundísima de la fe, es que no estoy, o tengo miedo de exponerla, o no estoy tan seguro de lo que creo, o quiero imponer mi verdad al otro para que el otro piense como yo, sin darme cuenta de que el otro me puede ayudar a encontrar más verdad en mi propia búsqueda de verdad. Yo creo que la verdad de por sí necesita que uno se abra generosamente a ella. Si uno se cierra a lo que uno cree, la verdad cada vez se aleja más. Y ese abrirse implica tener, como hemos dicho otras veces, el coraje de abrirse, el coraje de la búsqueda, el coraje de ser, de debatir sobre ideas, sobre pensamientos, sobre conceptos y de enriquecerse. Yo creo que eso es un mensaje que está muy claro también en la palabra de Dios, porque el Nuevo Testamento y el Antiguo, desde el punto de vista cristiano, dialogan permanentemente y se enriquecen mutuamente, permanentemente. Pablo dice: las cosas que se escribieron antes fueron para la enseñanza. Cuando los apóstoles citan las escrituras con mayúscula, obviamente están hablando de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, de la ley y los profetas, la Torá. Entonces, lejos de temerle a esa búsqueda, tenemos que tener, me parece a mí, la apertura, el coraje de que nuestra verdad sea puesta sobre la mesa, no para ganar la discusión ni el debate, sino para enriquecerme y enriquecerlo. Creo que por ahí también que de la misma manera en que cuando alguien hace ciencia sabe que, bueno, hasta aquí, ahora estamos hablando de la verdad de Dios, estamos hablando del diálogo interreligioso, porque una cosa es la verdad en las relaciones interhumanas, la verdad científica y la verdad con respecto a nuestros valores. Yo creo que las tres verdades son dinámicas. Hay muy pocas verdades que sean absolutas. En mi ser, bueno, para mí es una verdad absoluta la existencia de Dios. Pero bueno, esto es una cuestión ya íntima, pero que también le cabe lo que voy a decir ahora. La verdad científica, para nada, es una verdad absoluta. En todas las ciencias hay áreas enormes que desconocemos, enormes, en la física, en la química, en todas, en la medicina, ni qué hablar, la biología, y que es una cuestión de búsqueda. Lo mismo con respecto a las relaciones. Un hombre tiene que estar buscando constantemente a su hermano, a su hijo, a sus padres. Es una búsqueda. Sí, físicamente están, pero poder llegar a adentrarse en el otro. Todos nosotros somos distintos día tras día.
no somos un cristal inerme. Cambiamos, hay sensaciones, un día que estamos contentos, otro día que estamos tristes, y otro día que nos afecta alguna otra cosa, y yo me tengo que comunicar con ese ser. ¿Y cuál es la verdad de mi comunicación? ¿Siempre voy a ir con un mismo esquema? No. Y la manera en que yo voy a manejar lo que le estoy diciendo y lo que no estoy diciendo es una cuestión dinámica. Y lo mismo con respecto a Dios. Siempre me gustó el versículo en Amós: buscadme y viviréis. Hay que buscarlo. Dios es una cuestión de búsqueda constante. Y la verdad de hoy, en esa búsqueda, en esa manera de haberlo encontrado, tiene que ser recreada mañana. Un sabio que todo su pensamiento, toda su estructura filosófica fue alrededor de la verdad. Y dijo: toda verdad que es imitada deja de ser verdad. Cada día requiere una recreación del vínculo con Dios. No hay un vínculo verdadero. Estoy hablando del hombre, la intimidad de su ser con Dios. Hay formas que sí guardan mucho. Por ejemplo, como hacer una misa, porque hace siglos que se hace de esta manera, las músicas, como un servicio religioso, o una cena de Pascua para el judío, una cena de Pesaj. También tiene sus formas. Yo diría que tiene ya una verdad histórica, una cosa añejada, como un vino añejo. Las formas habría que cuidarlas porque también requieren algún tipo de recreación. Pero el sentimiento, lo que estoy sintiendo, llama a gritos. Todos los años, frente a ciertas circunstancias de la liturgia, yo me emociono terriblemente. El día que no me emocione. Y a usted le debe pasar lo mismo. Sí. Dos cositas nomás respecto a esto. Uno tiene, en nuestro caso, somos religiosos, o sea, las verdades de nuestro credo, Sí. pero hay que profundizarlas. El camino de la verdad es la profundización continua y distinguirla de la apariencia. Por ejemplo, si yo agarro este vaso y digo: señores, aquí no hay nada sólido, y este me está loco. Y no hay nada sólido. Está el agua, que es líquido, y el vidrio, que no es sólido, es un fluido. O sea, la apariencia me dice una cosa y la realidad es otra. Eso es profundizar, ¿no es cierto? Ir hacia el camino. Y lo segundo es la postura escéptica del que, ¿para qué voy a caminar? Si todo es relativo. Que es tan de nuestra tendencia porteña. ¿No es cierto? Es decir, verás que todo es mentira, dice el tango, ¿no? Verás que nada es amor. O sea, esa tendencia pesimista, ¿para qué te vas a meter? Todo es igual. Y el destino trágico, y allá en el horno se vamos a encontrar. Es decir, eso que llevamos nosotros de pesimismo, que a veces nos frena en el camino de profundizar la verdad, esa que tenemos. Y ese es un camino. Y cuando no profundizamos, cuando no caminamos en la posesión profunda de la verdad, junto con el amor y la belleza, ahí nos estancamos y ahí nos pasa lo que le pasa a toda cosa estancada, ¿no es cierto? El agua estancada es la primera que se corrompe. Es decir, vamos corrompiendo nuestras mismas condiciones. A mí me parece, ya el tiempo no nos da para avanzar mucho más en un tema que realmente es apasionante. Como tan apasionante es el encuentro y la búsqueda de la verdad. Y como tan apasionante es que uno se sienta libre de que la verdad lo posea uno, en este caso hablando de Dios como verdad, y no uno esforzarse por ser poseedor de la verdad. O sea, buscar la verdad con pasión, pero no quitarle la compasión a la verdad. Buscar la verdad con el entusiasmo que Dios mismo tiene hacia la verdad, porque Él es verdad.
y con todos los elementos que Él puso sobre la mesa y que para nosotros son tan importantes en nuestras tradiciones judeo-cristianas: la paz, el amor, junto con la verdad, profundizar cada uno de nosotros, abrirnos los unos a los otros y mostrar con nuestra vida, que es lo que el cardenal nos decía, no con una apariencia de algo verdad, sino con nuestras vidas, que realmente somos honestos con lo que percibimos de nuestra fe acerca de la verdad. Que Dios nos ayude a lograrlo a cada uno de nosotros y a todos los amigos y televidentes que nos siguen. Muchas gracias.